Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Saben, muchas personas se preguntan qué está sucediendo en realidad en Washington, D.C. Mi invitado se encontró en el espíritu, sobrenaturalmente en la Casa Blanca, por 8 horas observando lo que sucedía. ¿Me atrevo a dejar que les diga qué sucede? ¿Te interesa? Entonces, mi invitado Rich Vera tiene 18 años, es católico, no es creyente, y su padre lo bendice y puede ir a Disney. Va a Orlando por una semana y resulta que le hospedan en casa de alguien que es miembro de la iglesia de Benny Hinn. Y de alguna forma llegar a la iglesia tuvo un efecto dramático en ti. ¿Qué efecto tuvo en ti cuando viste ¿Sabes? eso? Ahora que veo atrás es lo mejor que me ha pasado. Cuando tenía 18 años fue lo peor que me pasó. Tú querías ir a los bares en Porque Disney. quería salir y arruinó mi vida. Pero el Señor se volvió real. Y era católico, iba a misa cada domingo y creí que iba a ir a misa. Entré a una iglesia. Había una atmósfera eléctrica en el lugar. Estaba llorando. No sabía por qué. Mis ojos lloraban solos. Yo no tenía ganas de llorar. Y algo en mí me dijo que le preguntara al Señor si era real. Dije, lo quiero. Y el Señor me encontró ese día a las 2:30 de la mañana. Me dio una visión y vi que el Señor venía a mí en una visión. Estiró su mano a mí y cuando decidí tocarlo, el Señor me tocó. En el momento en que toqué sus dedos sentí ese poder eléctrico en mi cuerpo. Y el Señor dijo, nada te separará del amor de Dios. Tengo una palabra para ti y te usaré. Sígueme. Con eso salí de la visión. Y luego, muy poco después, recibe una palabra, una visitación, y le dice que no vuelva a casa, que era en Hawái. Bueno, tenías 18 años, viniste por una semana de diversión. Y me quedé 9 años. 9 años. Bien. Fue la semana más larga de mi vida. Bueno, es un líder de jóvenes en la iglesia de Benny Hinn, pero luego, de alguna forma, y sabes, no se necesita talento, se involucró en los negocios. Y saben que el diablo es sutil. Poco a poco estaba más ocupado con los negocios que con Dios. Pero luego se llevó el susto de su vida. En el 2005, de hecho, pensaste que morirías. Y tú, lo primero que hizo fue volver en sí rápido y comenzó a arrepentirse. Luego, ¿qué pasó? Sí, sabes, era uno de los jóvenes en el ministerio de jóvenes. Carlos Sarmiento era el pastor de jóvenes y amaba a Dios, quería a Dios con toda mi alma. Estuve en el ministerio por 9 años. Luego, cuando la iglesia cerró en Orlando, todos volvieron a donde vivían y decidí que sería misionero, pero estaba en bancarrota, porque predicaba, pero nunca tenía dinero en el bolsillo. Cuando la oportunidad llegó de comerciar y ganar dinero, comencé a probar las finanzas en mis manos. Me di cuenta que podía comprar lo que quería y hacer lo que quería. Y de pronto sentí, ahora Dios me está llamando a ser empresario. Y claro, eso era lo que yo sentía, no era el Señor. Me impresionó lo rápido que dejé ir mi pasión por seguir a Dios y servirlo. Porque el dinero definitivamente te seduce si no estás listo para ello. Y y me alejé poco a poco, tenía una vida ocupada en negocios y terminé haciendo cosas que creí que nunca haría, cediendo, saliendo, yendo a clubes de nuevo y cosas que entran en el territorio de no andar con Dios. Y luego me descubrí 100% metido en los negocios y Dios estaba en el asiento trasero de mi vida. Y yo estaba asando unos peces en casa de unos amigos en Hawái, Maui, Hawái. Y de la nada me enfermé y todo comenzó a girar, caí al suelo, me desmayé y al instante cuando mi cabeza golpeó el piso, salí de mi cuerpo, estuve en las puertas del cielo, en la presencia del Señor, caí a sus pies y lo primero que hice fue rogarle al Señor que me diera una oportunidad de hacer lo correcto. Dije, Dios, dejo mis negocios. Dije, si tengo que predicar en medio de las montañas, haré tu voluntad y Dios restauró mi vida y me liberó
y me puso de nuevo en el camino en el que estoy ahora. Y sabes, al día siguiente y los días después, me dijiste que sentiste corrientes de electricidad corriendo por tu cuerpo. Sí. No solo en ese momento, sino que fue algo Sí, continuo. las 12 y fue de las 7 p.m. a después de medianoche. Estuve bajo el poder de Dios en esa visitación. Luego, cuando terminó, mis amigos me llevaron a mi casa, me acostaron en el sillón y por 3 días escuché voces en la esfera espiritual y todo era tan fuerte y tan claro que creí que iba a perder la cabeza. Y de pronto el Señor, tuve que pedirle al Espíritu Santo, para, y al instante, el Espíritu del Señor se fue de mí y salí de la cama y pude ir a darme un baño. El Señor me lanzó al ministerio profético que ahora... Y de hecho, comenzaste a leer los corazones de la gente y al Sí. hacer eso hay muchas historias impresionantes. Él estaba hablando en un área con sequía. Esto fue en Argentina, y él casi se enojó porque las personas no le ponían atención y dijo, mañana va a llover. Y ellos dijeron, seguro no, no había llovido en semanas y meses. Y al día siguiente llovió. Acababa de terminar un ayuno de 21 días y en ese ayuno vio la respuesta de Dios para el cáncer. La respuesta de Dios para el Alzheimer. ¿Te gustaría descubrir las respuestas de Dios? Ya volvemos. Es una nueva etapa en la que estamos viviendo y vas a escuchar sobre esta nueva etapa. Pero siempre hay personas puente. Y no en otros países, sino en los Estados Unidos de Sí. milagro, de América de milagro. Oye, me gustó. Tal vez cambiemos el nombre al país. Los Estados Unidos de milagro. Necesitamos un milagro. ¿Qué tipo de milagros estás viendo en los Estados Unidos de milagros? Sabes, cada semana, en serio, veo a lisiados caminar, personas con sorderas son sanadas, el cáncer se disuelve al momento en los cuerpos de las personas. Vemos personas... Ahora entré a una etapa donde comencé a enviar la palabra de sanidad a personas en diferentes ciudades y cuando envío la palabra, ellos salen de los hospitales, de sus camas. Ungimos, a las personas traen camisetas, las personas traen pañuelos, los ungimos y son enviados a todo el mundo. Las personas salen de los hospitales sanadas de toda enfermedad. Tuve más de 1000 testimonios verificados por doctores de milagros en este país, sin contar a todo el mundo. Y lo que escuchaste está a punto de explotar en las escuelas, en las Sí. universidades y en los negocios, porque yo sé que descubriste. Él entró a un ayuno de 21 días. Dime por qué ayunaste. ¿Sabes? Sentí un hambre sobrenatural de ayunar. Es gracioso, sentí hambre de ayunar. Qué bonito. Sí, pero sentí que el Señor me hacía ayunar y sentí que el Señor quería hablar conmigo, pero sabía que para que Él liberara lo que tenía para mí yo tenía que alejarme, así que hice un ayuno de 21 días, ayuno total, solo agua. Fue muy difícil, pero estaba determinado a recibir un toque fresco del Señor. Y el primer día que entré al ayuno, el Señor me abrió los ojos y me llevó en el espíritu en la mañana. Y la primera experiencia que tuve fui al estado de California. Eso fue el 1 de enero. Y vi la sequía y toda la resequedad, la falta de agua que hay en California. Cuando estaba viendo el estado, comencé a ver verde por todos lados y ríos de agua corrían por la calle. Así que lo escribí en mi iPhone rápido y el Señor me dijo, toma una foto de pantalla que registra la fecha y hora en que escribiste. Y lo hice y lo tengo en mi teléfono. 3 días después lo vi en internet. En California decían, culpando al niño, a las corrientes del océano, que California había tenido lluvias, en algunos lugares incluso se había inundado, el paisaje estaba cambiando y comencé a entrar a lo profético y el Señor comenzó a hablarme sobre la nación, sobre diferentes estados, sobre lo que viene en la iglesia, sobre la nueva generación que Dios ha preservado para moverse en los últimos días. Esa es esta generación. Somos la generación. ¿Sabes cómo sé eso? Porque soy uno de ellos. Está bien, bueno. Tú eres yo soy esa uno también. generación. ¿Alguno de Claro ustedes que lo sí, es? sí. Bueno, sabes, yo siento curiosidad porque esto está en las noticias seguido. Sí. Te enteraste de 22 naciones diferentes y diferentes estados y Sí. ciudades. ¿Qué fue lo que viste sobre Cuba? Sabes, en el 2012 estaba predicando en Florida frente a una congregación y lo tengo en YouTube. Profeticé que Cuba se iba a abrir, que Dios iba a traer primero a los católicos y al Papa a Cuba.
Y luego, a través de la Iglesia Católica, tendría un lugar, una escuela para sacerdotes en Cuba, y luego se iba a abrir para que fueran inversionistas. Los Estados Unidos iban a ir a invertir y a hacer cosas en ese tipo de áreas. Luego Dios iba a infiltrar ministros del Evangelio, que también son personas de negocios, y que iba a venir un despertar en Cuba, donde iba a haber uno de los mayores avivamientos que pasarán en el Caribe, hasta el punto en que Raúl Castro iba a volver a la Iglesia Católica y a la oración, aunque él es un ateo. Lo tengo en Internet y, claro, unos años después, el Papa fue a Cuba y Cuba se abrió, como sabemos ahora, pero la parte que no ha pasado y va poco a poco, Dios comienza a infiltrar a sus siervos. Van a llegar y a llevar tal movimiento del Espíritu Santo que no podrá negarse, hasta el punto en que Cuba será una de las pocas islas en el Caribe que será cristiana. Será dominada por cristianos. Las iglesias van a crecer por miles. El gobierno no podrá pararlo. Y habrá una transición en que Dios soplará un viento de cambio, pero la iglesia en Cuba será una voz para toda la región, incluso para el estado de Florida y de los Estados Unidos. Veo evangelistas que vienen de Cuba, se infiltran en los Estados Unidos con el evangelio, con señales maravillosas, milagros y poder. Y eso es lo que sucederá en Cuba. Muy bien, rápido, India. ¿Qué ves? Sí, Está en por las supuesto. noticias Sí, seguido. el Señor me llevó en una visión y me rodeé rápido sobre el océano y estaba en India. Y el Señor me dijo que India, que el espíritu de cambio estaba en India, que allá iba a haber una nueva fuente de energía que llegaría a India y que India iba a entrar a lo que se llama energía nuclear. Y vi relaciones entre Australia e India que los unía y vi el espíritu de prosperidad comenzar a llegar a las áreas más pobres de India. Vi un cambio venir en la ideología del gobierno al punto que la iglesia cristiana, especialmente las voces católicas, van a ser fuertes en la nación de India. Y el Señor me llevó a las iglesias y el Señor me dijo que en India llegará el día en que las iglesias irán alrededor del mundo. No solo personas llegarán a bendecir a India, sino que los hindús irán a las naciones del mundo y llevarán el evangelio, van a enseñar a personas. Vi a las iglesias en India crecer a un paso increíble, que el cristianismo en India no sería una religión prohibida, sino que sería aceptada en la sociedad y aceptada incluso en el gobierno por el viento masivo de cambio que llegará a India. Eso llevará prosperidad a la tierra y prosperidad al cuerpo de Cristo en esa ¿Y nación. qué fue lo que viste en los avances en la salud, el cáncer y las enfermedades mentales? Sí, el Espíritu del Señor me llevó y me mostró el cáncer. Y vi al espíritu del cáncer como a un ser viviente, y vi que el Señor sopló sobre él, y el Señor dijo que la cura para el cáncer en unos 5 años va a ser expandida, y el Señor me llevó a Europa, especialmente en el área del Reino Unido. En esa área, el Señor me dijo que de ese lugar vendrán las curas para la enfermedad, la cura para el cáncer, que no podrá ser negada. Como en tiempos previos, pero Dios va a hacer que esa enfermedad que ha matado a millones de personas, sobre todo a algunos de sus siervos escogidos, sea juzgada en esta generación. Y la cura para el cáncer será tan accesible a las personas como para curar cualquier cosa. ¿Y el Alzheimer? Sí, el Señor me dijo de esa enfermedad que se ha llevado a muchos de sus siervos. Y vi a un ángel venir y decir, Dios está a punto de juzgar esa enfermedad por lo que le hizo a sus siervos. Y vi literalmente a un medicamento que es como secundario de un medicamento antiguo que descubrió la cura para la enfermedad, donde la siguiente generación de personas ya de edad avanzada no tendrán que luchar con esa enfermedad que los mataría, porque la cura se encontrará en esta generación. Lo para creas nosotros. lo creas o no, él vio algo sobre Donald Trump y el presidente Obama. ¿Quieren escucharlo? Ahora volvemos. Sabes, viste muchas cosas y solo Sí. podemos hablar de algunas, pero lo que en realidad me intrigó fue lo que va a pasar con los viajes. Sabes, vi que el día ya viene en que vamos a poder ir de Nueva York a Europa en unas 2 horas y media. Me encanta, me Sí, encanta. Me encanta también. Y Dios iba a hacer que las personas, los inventores, encuentren maneras de moverse más rápido por la tierra. Pero el propósito de eso es para la predicación del Evangelio. Ellos solo recibirán Claro. los beneficios por lo que Dios está haciendo. Las cosas parecen muy inestables en la industria del petróleo. ¿Qué te mostró Dios sobre Sí, el petróleo? vi que el petróleo comenzaba a perder su poder en las naciones del mundo, que Dios iba a hacer un nuevo sistema de energía para nuestras vidas y sociedades, donde el punto del petróleo iba a ser
el petróleo se volvería secundario a lo que Dios iba a traer a la tierra. Y lo que siento es que está en proceso de tal vez salir a la luz en los siguientes años. Pero Dios tiene cosas que los hombres no han visto que existen y que vienen del suelo, vienen de la tierra. Háblame de Donald Trump. Donald Trump. Ah, por Dios. Sabes, el Señor me dio una visión. No soy político, yo no apoyo a ningún partido. Entiendo. Sabes, pero el Espíritu del Señor me dijo que había una oración, había algo que él tenía cuando era más joven con el Señor, que el Señor marcó su vida y lo separó. Y eso causó toda la prosperidad que él experimentó, que llegó a su vida, a pesar de lo que las personas crean de sus sistemas de creencias. Pero este hombre va a ser usado por Dios para traer a la luz la suciedad, y por muchos años por delante vamos a escuchar que es un hombre que se para al frente y en los medios y expone los secretos de oscuridad de la sociedad y en el gobierno aquí en Estados Unidos. Ahora, hablando de los secretos que hay en el gobierno, te encontraste en el espíritu en la Casa Blanca observando todo lo que sucedía por 8 horas. En resumen, ¿cuáles son algunas de las cosas que me suena viste? locura, pero me fui a dormir y caí en un sueño profundo en mi cama, y entré a una visión en sueño profundo, y me rodeé la Casa Blanca, y me rodeé el cuarto donde Obama hace su trabajo, y estaba ahí. Podía escuchar las conversaciones, podía ver todas las cosas que hacía, y pude ver personas en su círculo acercarse a él, y tenían papeles con cosas escritas, y los ponían en su mesa: esto debes decir, esto debes hacer, y él intentaba decir bueno sobre esto, y ellos: esto es lo que debes hacer. Y él comenzó a llorar, y era como si en cierta forma no pudiera manejar la presión que venía, y estaba viendo eso, no tenía idea de por qué estaba ahí. Y el Espíritu del Señor vino por mi lado izquierdo y dijo: voy a acorralarlo en un punto que voy a hacer que él clame mi nombre. Y voy a comenzar a llevar cosas y ponerlas en posiciones en que él clamará mi nombre. Y eso es lo que el Espíritu del Señor me dijo. Creo que el día vendrá en que Dios va a usar las circunstancias para él, de descubrir al real, no al Jesús histórico, porque el Señor me dijo que él cree en el Jesús histórico, pero va a descubrir al Mesías, Jesús el Cristo, y va a clamar en su nombre. ¿Qué va a pasar rápido en este país? Sabes, en este país hay un espíritu de temor que fue liberado en la tierra, pero el Señor me dijo esto para los creyentes. Isaías 60, la Biblia dice: las tinieblas cubren la tierra, pero la gloria del Señor se levantará sobre ti. Y creo que Estados Unidos va a haber etapas de gran oscuridad. Sin embargo, el cuerpo de Cristo, tú y yo, la gloria de Dios nos rodeará como una burbuja. Y cuando el mundo sufre, vas a ver en los hijos de Israel la protección, el respaldo y la provisión de Dios. Vi una gran luz levantar el cuerpo de Cristo y vi una gran oscuridad sobre América, pero el Señor también me dijo que es la etapa en la que va a levantar evangelistas en la tierra de Estados Unidos, donde los evangelistas irán a todos los rincones de esta nación. Y los días del Evangelio, los días de los parques y el Evangelio que es predicado en las plazas va a volver a Estados Unidos, donde vamos a ver señales, maravillas y milagros en lugares que no son iglesias, y una cosecha poderosa viene a esta nación en esta etapa. Quiero que impartas lo que Dios te dio ahora en el minuto que nos queda. Sí, Señor. Muchos de los que están viendo y ven mucha televisión, ven las noticias, es la Biblia. Pero Dios me dijo que te dijera: las noticias son las opiniones de los hombres. Dios tiene una agenda para las naciones y una para la iglesia. Y hay una agenda de Dios que incluye bendiciones, promesas, protección y provisión. Y Dios está a punto de levantar a algunos a lugares donde van a ver la provisión sobrenatural de Dios. Cuando no tengas comida, la comida va a aparecer en tu mesa, donde Dios va a borrar sobrenaturalmente tus deudas, donde Dios va a salvarte de situaciones que sabrás que solo Dios puede preservarte. Dios me dice que esta es la etapa para que se levanten evangelistas. Los que han sentido el llamado de Dios al ministerio, no tienes que esperar un escenario o una televisión para ministrar. Dios dice: predica el evangelio, y mis señales y maravillas te seguirán, y la cosecha de almas en América vendrá. Vas a ver una vez más los días de avivamiento venir a esta tierra. No en 20 años, sino incluso este año. Dios está llamando a los evangelistas a levantarse y proclamar el evangelio con milagros, señales y maravillas, porque es la etapa para que la gloria de Dios brille, y el mundo va a saber que Jesús el Salvador está vivo y bien. Y oro ahora. Creo que eso viene. Ahora déjame decirte algo. Aunque todo hombre mienta, la palabra de Dios es verdad.
Todas las promesas de Dios para ti son sí. Son sí. Y son amén. Ya olvida los errores del pasado. Mira hacia el Mesías. Nueva dedicación. Nueva hambre. En el nombre de Yeshua. Sea hecho. Amén.